el contexto en el que nos movemos y de dónde bebió previsiblemente Huntington, porque hay enormes lagunas en lo que es toda su primera época. Entonces, yo lo que explico un poco al principio es el contexto de la información que había en Estados Unidos sobre España en el siglo XIX, y es en la que se forma Huntington. Era un país con reputación de ingobernable. Pongámonos en la realidad de que en medio siglo no hay 10 años sin guerra, donde realmente hay una de las primeras guerras ideológicas entre liberalismo y tradicionalismo, entre los urbanos y los rurales, una guerra que dura medio siglo. Entendamos que la lucha entre tradición y liberalismo en Suiza dura 40 días, el Sonderbund, y en España dura prácticamente siglo y medio, para que entendamos el poder de las fuerzas que estaban en lucha en la España del XIX. El tema de la guerra popular, que se hizo tan tremendamente interesante en aquel momento y que surgen, bueno, la Peninsular War, que decían los británicos, y que trae tal cantidad de emoción. Recordemos que la guerrilla durante mucho tiempo se le ha responsabilizado, sobre todo la historiografía española, con la derrota de Napoleón, aunque no sea del todo cierto, pero que bueno, se trata de una época fascinante y de un país turbulento, interesantísimo, sería como, digamos, el Oriente Medio actualmente, ¿no? Una cultura singular, muy distinta al del resto de Europa, porque tal y como veremos, los pintores y grabadores que viajan por España en aquella época trasladan esa imagen muy exótica, andalucista, orientalizante, van poco por Barcelona, verdaderamente, están más en el sur, que es lo llamativo y es lo que vende en el extranjero. Y además era un vecino apetitoso, estaban ya detrás de la consecución de todos los restos de la presencia de la monarquía hispánica, concretamente de Cuba y Puerto Rico. Por lo tanto, era un país interesantísimo para ellos. Además, hay una serie de viajeros románticos que vienen a hacer carrera, que no cabe duda que Huntington, en mayor o menor medida, leyó y bebió, y su imaginario, ese que le hace decidir quiero ocuparme de España, estaría muy influenciado por esto. Primero, Washington Irving, que llega a tener 175 ediciones de su libro sobre Colón, un libro muy imperfecto, pero vamos, el dar 175 ediciones en un libro en inglés en Estados Unidos, país anglo en el que se ha despreciado desde siempre la cultura hispánica y en el que hoy en día todavía hay una escasísima historiografía sobre toda la presencia de España en el sur de Estados Unidos, pues da una idea del exitazo editorial que supuso para aquello. Además, estuvo en España entre el 26 y el 29 como diplomático en los años 42 y 46, y prácticamente es como su gran éxito. El gran éxito editorial de Washington Irving es hablar sobre España, ¿no? Luego hay un personaje interesantísimo, pues estaría en las revistas escandalosas de la época actual, un tal Slidell Mackenzie, que publicó un libro de viajes sobre España, que fue tal éxito editorial que el gobierno de España le llega a prohibir la entrada, porque está lleno de todo tipo de estereotipos y de juicios de valor maniqueos, de superioridad racista, despectivos hacia el país, y que al prohibírsele le permitió escribir otro libro más, y ganó más dinero aún defenestrando la imagen de aquella España en el extranjero. Y que posteriormente su auténtico carácter quedó de manifiesto cuando se encontró al mando, porque era un oficial de la Armada, de un buque, y fue protagonista de uno de los mayores escándalos por el motín que se produjo en su barco, el USS Somers, en el que al final se ocurrió un tupido velo por la cantidad de irregularidades y el vergonzoso comportamiento de este sujeto, que tenía un afán de protagonismo desmedido, ya desde joven y hasta el final de sus días, ¿no? Y que al final, bueno, pues no hay mucho rastro en la historiografía, porque la calidad de lo que escribió pues estaba en relación indirecta con lo que fue su ego y su manera de comportarse en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Un hombre con gran afán de protagonismo. Luego está el tema de los artistas, la España oriental, sobre todo Andalucía y el Museo del Prado, que es a lo que venían. Hay, como veis, una nómina muy larga de pintores que vienen a trabajar a España y que vienen todos a campañas cortas y siempre más o menos el mismo recorrido. Madrid, Toledo, no siempre, y directos a esa España. Ahora no podemos divagar con los franceses, con Gautier, con toda la literatura de otros países, pero que también en algunos casos estaba traducido al inglés, y esa visión orientalizante, bárbara,
del sur, que es a donde van todos encantados. Salmon Colman, 3 meses, todo muy corto, generalmente el verano, claro. Había una auténtica demanda fortísima de las élites y que asociaban España, orientalismo, a Lío. Recordemos que era el enfermo de Europa, igual que el Imperio Otomano por aquella época. Y eso, pues los pintores lo explotan. Y esa imagen, obviamente, llegó a nuestro protagonista Huntington. Bueno, todo lo demás pues ya se conoce. Ahora voy a ir un poco más rápido. En 1909 hace la exposición que en principio parecía que iba a ser Zuloaga y Sorolla, luego fue Sorolla y Zuloaga. Primero iban a estar juntos, después por separado. Y en los años 20 hay el gran boom, cuando el cinematógrafo permite llevar esto al gran público. Y aquí hay como una mezcla entre lo hispano-mexicano. Hay películas donde no se sabe muy bien lo que es lo español, lo mexicano, ahí hay un batiburrillo entre ambas cosas. Richard Kagan, en el libro este que he dejado aquí unos ejemplares, tiene, y se está dedicando además a llevarlo por todo Estados Unidos, ha llegado a detectar 12 réplicas de la Giralda. Una de ellas, el Madison Square Garden. Donde está el actual Madison Square Garden, había una torre del estilo de la Giralda con una interesantísima historia que podréis ver ahora. Y luego, finalmente, en enero del 25, la Spanish Craze, que es como se denomina esos meses en los cuales Ignacio Zuloaga tiene tal éxito mediático que la histórica Vaux Galleries tuvo tal número de visitantes en su exposición en Boston de aquel año que desde entonces nunca hasta ahora ha vuelto a tener el mismo número de visitantes. Y como todos ustedes saben, este tipo de fiebres pues tienen un pico muy alto y caen otra vez y desaparecen porque son fenómenos sociológicos y hay emulación a las élites, ¿no? Y eso es básicamente lo que había. La impresión dentro de esta atropellada y rápida un poco visión de conjunto es que no había un auténtico conocimiento. Un pueblo como el americano, tan grande, con tantos intereses, con tanto dinero y con tanta fuerza de los medios de comunicación, pues va cambiando con relativa velocidad sus intereses de un país a otro y nunca puede tener una gran profundidad porque, de hecho, como se verá en este libro que hemos entregado, en Spain Fascinated America, pues es algo que históricamente hablando es corto y que tiene pocas asideras culturales. De ahí que luego, posteriormente, la historiografía norteamericana esté prestando escasísimo atención a los temas hispánicos hasta el punto de que este libro que he dejado aquí fue producto de una casualidad. Enterados nosotros en la Fundación Zuloaga hicimos un análisis del número de tesis doctorales con la palabra España que había en distintas disciplinas humanísticas norteamericanas, nos encontramos que prácticamente habían desaparecido. Y entonces propusimos al Ministerio de Cultura llevar a algunos de nuestros mejores historiadores y los historiadores residentes en Estados Unidos, casi todos jubilados o a punto de jubilarse, para incentivar la redacción de nuevas tesis doctorales en Nueva York. Al cabo de 6 meses tuve que rendirme y dirigirme al ministerio y decir, oiga, les devolvemos el dinero porque no podemos encontrar un número suficiente de doctorandos y de directores de cátedra dispuestos a recibir a Fusi, a Stanley Payne, a Kagan, a Javier Barón, a los mejores, porque no hay demanda. Y de ahí vino que nos dijeron, bueno, pues anda, no nos devolváis el dinero, esto no está previsto, y en 6 meses hicimos este libro que tiene pues los normales errores de la precipitación, y pido las excusas, pero que ejemplifica el interés que tienen en Estados Unidos sobre España, que es muy pequeño, y que ha sido circunstancialmente alto en determinados momentos, porque ha habido señores como Sorolla en un momento, Zuloaga otro, que generaron un interés mediático en los medios de comunicación. Bueno, como a mí lo que me interesa es la sociología de la historia y los personajes, aquí voy a hacer una breve, rápida, revisión de las dos personas, sus familias, sus circunstancias, para que entendamos lo que sabemos. Ignacio Zuloaga y Archer Huntington. Vemos a uno vestido casi de etiqueta, podríamos decir, por lo menos con cuello duro, y otro descamisado, una postura digna de pie, y otro pues con su herramienta de trabajo y bueno, con una boina además. Ignacio Zuloaga, a raíz de que hubo una campaña en Bilbao, los periódicos de Bilbao nacionalistas que decían que no era vasco, decidió ponerse la boina y no se la quitó más. Y de hecho se pintó 5 veces con boina para recalcar que él era vasco y aldeano. Él siempre se distinguió un poco e intentó de los ambientes más aristocráticos. Y por otra parte tenemos un linaje de artistas, una familia desestructurada, como es la familia Zuloaga.
La familia Zuloaga es una familia en la cual, bueno, para empezar, Ignacio Zuloaga no se llamaba Ignacio Zuloaga Zabaleta, se llamaba Ignacio Zuloaga Zamora. Y se llamaba Ignacio Zuloaga Zamora porque él era nieto de un bígamo, del capitán José Zamora, de la división de Castilla del ejército de don Carlos, que fue uno de los militares que se negó a acogerse al convenio de Vergara y que cruzó la frontera. Y que, casado legalmente con una chica guipuzcoana, pues tuvo 2 hijas en Po, una de las cuales, Lucía Zamora Zabaleta, bautizada en Po, pues esta bueno, se casó con el hijo del rico del lugar, que era Eusebio Zuloaga, armero de su majestad, Plácido Zuloaga, y de ahí viene el apellido. La familia Zuloaga en un momento dado decide castigar a su abuelo, llevándole a la ignorancia absoluta y al olvido completo al eliminar el apellido. Pero en las propias crónicas de la Hispanic Society of America aparece Ignacio Zuloaga Zamora, que era su nombre legal, aunque él posteriormente se lo cambiaría en 1911 su segundo apellido, como una especie de venganza familiar. Es decir, que estamos con 2 familias desestructuradas. Ignacio está en un museo taller rodeado de obreros, rodeado de gente sencilla. Ignacio Zuloaga posteriormente apoyaría 4 huelgas en Éibar, financiando a los trabajadores, lo cual da una idea, y regalando 2 importantes cuadros suyos para sostener a los trabajadores en la lucha contra los patrones. Y en cambio Archer Huntington está en un ambiente opulento, con todas las posibilidades financieras y rodeado de ricos en lo que es la jet, ¿no? El gran ambiente de Nueva York y de Boston. La familia de Ignacio es numerosa, con un padre ausente que está todo el día de viaje por Europa y una madre débil. Y por el contrario, Archer es hijo único de una madre fuerte que fue su íntima, su protectora durante toda su vida. Uno de ellos es un pésimo estudiante. En los escritos de admisión en la Hispanic Society, que le insiste que rellene la ficha porque no la rellena, Ignacio escribe autodidacta, a pesar de estar en varios colegios de los que le expulsan y varias academias a las que no asiste, en tanto en que Huntington tiene una refinada educación por numerosas universidades, aunque no acaba ningún estudio. Los 2 son plurilingües. Ignacio habla inglés, francés, castellano y vascuence, y que sepamos, Archer hablaba inglés y francés. Uno de ellos es una persona absolutamente fantasiosa y vanidosa, muy mentiroso acerca de sí mismo, se inventa cosas sobre sí, compra cuadros y los destruye, él intenta, es una persona de una vanidad tremenda, Ignacio, y una persona, bueno, pues muy bohemio, muy poco ordenado. En cambio, estamos hablando, en el caso de Archer, de una persona muy preciso, muy servicial y muy vanidoso. Yo no sé si he entendido a Robert al decir que no había pedido honores, pero en el libro de The Remarkable Huntingtons hay casi una veintena de honorary awards de distintas universidades y societies americanas y con decoraciones españolas a Archer Huntington. En cambio, Ignacio Zuloaga es un señor que rechaza ser miembro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que renuncia a ser presidente del Museo de Arte Moderno y que tiene un enfrentamiento durante toda su vida con el oficialismo, el arte oficial y Madrid. De hecho, hasta los 56 años y solo por mediación de Marañón y Ortega se decide a digamos, exponer en Madrid en el Círculo de Bellas Artes cuando se inaugura el edificio del Círculo de Bellas Artes. Ignacio Zuloaga está en el ambiente de Barcelona y del País Vasco, y Archer Huntington está en el ambiente de Madrid, en el ambiente, digamos, de la corona y de las instituciones oficiales. Uno de ellos es bohemio y rebelde, otro de ellos es formal y contenido y está bien en ese mundo. Los 2 son excelentes administradores. Es impresionante la historia de Huntington. Huntington vende casi toda su fortuna en agosto de 1929, 2 meses antes del crack. No solamente recibió una gran fortuna, sino que fue uno de los poquísimos que no se arruinó. Esto permite entender muchas cosas, la pedazo de cabeza que tenía Archer Huntington. Un hombre con un olfato tremendo. En las cartas que tenemos de él está el elemento administrador, el cálculo, la finura y la inteligente finura de Huntington se va viendo en cada una de las líneas. Qué hombre tan inteligente, qué buen administrador. Ignacio Zuloaga fue también un gran comerciante, no tuvo marchantes casi ninguno, hizo alguna cosa con Wildenstein, todo lo demás lo vende él y lo vende muy bien,
y fue un hábil también revendedor de algún otro cuadro en su juventud, porque él tuvo más bien siempre carencia de dinero. Igual que Archer Huntington tuvo muchísimo dinero toda su vida, Ignacio tuvo momentos complicados, fue novillero, fue tratante de cuadros, fue pagador de una mina en Ojos Negros, una persona pues que hablaba caló, estaba en un corral de gitanos en la Puerta de la Carne, una persona de un ambiente completamente opuesto el uno al otro, y por eso sus relaciones pues tienen sus tiranteces entre uno y otro, ¿no? Uno de ellos pues tiene una esposa muy refinada, que es sobre todo la segunda, Ignacio tiene una mujer refinadísima, Valentín de Tomás, que le ayuda a lanzar su carrera, pero luego tiene una intensísima vida sentimental, y provoca enormes escándalos en Estados Unidos hasta el punto de que le cierran en salas separadas los desnudos. ¿De qué se habla? Sobre todo de 1909. La gran exposición en la que se pretendía Archer Huntington enfrentar a Sorolla y a Zuloaga. Sorolla, muchísimo más listo, es el primero en exponer y además viaja. Ignacio había tenido una mala experiencia viajando a Inglaterra con 22 años y además tenía una serie de toros, tenía una serie de novilladas, una serie de cosas, y como él había sido novillero y era una persona, bueno, pues muy caprichosa, pues se quedó primero en París y luego se fue a torear a España, en lo cual estuvo muy poco listo, desde luego. En cambio, Sorolla va personalmente allí y la idea inicial era exhibirlos el uno frente al otro para compararlos, pero es que Sorolla se llevó 350 cuadros y Ignacio mandó como 40, es decir, prácticamente un décimo. Y de hecho, posteriormente, Huntington le dice, oye, mándame más. Y le manda unos cuantos cuadros que iban a ir al Salón de París y los desvía a toda velocidad y los manda para que hubiera algún cuadro más, ¿no? Y hubiera un cierto número de cada uno de ellos. Entonces se pasa de la idea de los dos enfrente a dos exposiciones sucesivas. Y mientras tanto se va a Búfalo un tiempo. Entonces hay también en las cartas una explicación, porque Ignacio, hombre, muy vanidoso y con dos grupos enfrentados, porque estamos hablando de dos grupos totalmente enfrentados de artistas, la Asociación de Artistas Vascos liderada por Regoyos y en la que estaban, digamos, muchos parisinos y catalanes en menor medida, pero los grupos del Quatre Gats, frente a la asociación, al grupo de Madrid, de la Academia de San Fernando, que eran sorollistas, madracistas. Era otro grupo de gente que luchaban por los honores oficiales, por los premios, por los encargos, por los puestos, por las cátedras, etc. Entonces, los dos se llevaban fatal, a pesar de que en el grupo, llamémosle, de los Zuloaga, en el que también estaba Daniel Zuloaga, había personajes que eran pleneristas, pintaban al aire libre y eran espontáneos, cosa que para los Zuloaga era como lo peor de lo peor, ¿no? Que eran más amigos de Degas y más amigos de la teatralidad. Eran cuestiones de personalidad y de amistad, en mi opinión. Pero lo cierto es que había dos grupos enfrentados y claramente, como se puede ver en la colección Huntington, él se decanta por el grupo oficial de Madrid, de los pintores consagrados que pintan al rey, patatín y patatán. Ignacio le pinta al rey y está 17 años con el cuadro del rey y al final se destruye, porque no se entendieron, como le pasó con otra serie de gentes. Al final estaba todo el día con Ortega, con Marañón, con Unamuno, Pérez de Ayala, chirriaba, no salió. Y eso que mandó a su hijo a la Guardia Real. Tío Antonio estuvo en la Guardia Real haciendo la mili, pero no pudieron, no hubo manera de entenderse. Eran dos mundos apartes y antagónicos, el que estaba Huntington y sus artistas y el que estaba Zuloaga y los demás. Huntington es una persona en todo momento entusiasta del tema de España, es maravilloso leer sus cartas, pero luego cuando ven las otras dos exposiciones Zuloaga a Estados Unidos, la del 16-17, que empieza en el 15, y la del 25, no interviene en absoluto, ni siquiera se ven, que sepamos. Puede que haya epístolas en Estados Unidos que digan lo contrario. Nosotros no tenemos ningún rastro de que, a pesar de que estuvo meses allí, no se encontró con él, cosa que nos extraña. Lo cual no quiere decir que no tuvieran algún contacto, ¿no? En el 25 compra el retrato de Unamuno y en el 37 le invitan a ser del Advisory Board de la Society. Los Zuloagas, muy rápidamente, este es el primero de todos, que lo compra Arabella Huntington, que es la que descubre a Zuloaga y le habla a su hijo de él, que es la prima cándida. Los Penitentes o el Cristo, que estuvo colgado en 1909. La familia del toreo gitano, que hay toda una serie de tesis, no quiero abundar porque ya me estoy pasando de tiempo.
La Breval, una de las amigas de Ignacio que hemos mencionado antes, interpretando a Carmen. En total, este es un autorretrato, regalo personal de Ignacio a Archer Huntington, como veis ahí abajo en la dedicatoria. Este es el retrato de Unamuno. Ya sabéis que Sorolla pinta a Unamuno, pero bueno, ahí no salen las cosas bien, y entonces posteriormente Ignacio, en el momento del exilio, que acababa de llegar del exilio de Fuerteventura y estaba en París, le pinta en París a Unamuno, es el momento en el que le pinta. Estas pajaritas las tengo en casa, curiosamente estas dos pajaritas. Nosotros tenemos un recuerdo de Unamuno tremendo, porque en los momentos más duros para Ignacio Zuloaga, de acusaciones de mal vasco, de traidor, de tener solo de vasco el apellido, pues Unamuno sale en su defensa con gran dureza, y toda la vida le apoyó en su libertad de pintar lo que quisiera y de sentirse como le diera la gana, ¿no? Asunto todavía, desgraciadamente, en boga en nuestro país actualmente, ¿no? Este es La víctima de la fiesta, que es una compra posterior del año 28, cuadro que a Ignacio le cuesta muchísimo desprenderse, pero que llegan a algún tipo de acuerdo. Me imagino que el epistolario estará ahí en Nueva York, pero no he tenido acceso a él. Y finalmente, conclusiones, y he acabado. Y las ideas fuerza de mi entendimiento parcial, esto está hecho en poco tiempo, como se puede ver, no tiene pretensiones, no está para ser publicado, es para hacer compartirlo con vosotros y ver si algún experto quiere profundizar en este asunto. Ambientes completamente opuestos, sensibilidades distintas, concepciones de la autoridad. A Ignacio lo expulsan de todas partes, de todo tipo de colegios y de entidades variadas, y se enfrenta toda su vida hasta cuando es mayor. Cuando es mayor ya es viejo, quiere estar en España, se acomoda, y obviamente los impulsos juveniles se le atemperan, como suele pasar en casi todos los seres humanos, y bueno, pues se vuelve conservador, como suele pasar cuando uno tiene 60 o 70 años, ¿no? Pero toda su vida tiene un enfrentamiento, sobre todo con la Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Asociación Española de Pintores y Escultores, ¿no? Que es para él como el anatema, ¿no? Y de hecho, pues es curioso que Huntington, siendo tan amigo de Ignacio Zuloaga, no le pide que le retrate, y le retrata un sorollista, digamos, López Mezquita, que es del grupo de Madrid. Y luego, bueno, pues que ha sido un extraordinario museólogo Huntington, vamos, como pocos en la historia, compra 6 cuadros y reciben 7 más. Hay 13 cuadros en la Hispanic Society de Zuloaga, y que fue extraordinariamente hábil y buen recomendador. Y Ignacio Zuloaga no estuvo listo, porque debió de haber cedido más en los precios y tendría más obra en museos norteamericanos, pero él no quiso bajar sus precios y vendió menos de lo esperado. Se nota en las cartas de Huntington a Zuloaga una manera inteligente, suave, pero clara de animar la rivalidad. Es muy listo y quiere que haya cierta rivalidad, pero siempre con mucho tacto, ¿no? Y finalmente, las fuentes que he empleado, que son bastante reducidas, son estas, básicamente, como veis, el archivo epistolar y fotográfico nuestro, la fuente Ferrari, los catálogos, el libro este de Mitchell y Gadrick, que es el que mencionaba yo, de Remarkable Huntingtons, y bueno, y esto es todo. Muchas gracias.